Trabajadores de la empresa láctea Claldi se declararon en asamblea permanente en los accesos a la planta en Jun en rechazo al despido de 32 de sus compañeros y la eliminación por esta vía de la estructura sindical. El viernes el Ministerio de Trabajo había propuesto cambiar los despidos por seguro de paro rotativos mientras se analizaban cuestiones de fondo, pero la empresa dijo que no y pidió contratar trabajadores safranes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a MBD Noticias. Estamos comenzando el informativo con mucha información, con una temperatura de 13 grados a esta hora. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones escasas, dice Inomet, que anuncia vientos soplando del noreste entre 20 a 40 kilómetros por hora, con una máxima de 23 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión y Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que en Agustín Lluve, entre Salvador Jiménez y Mendoza, hay obras hasta el 23 de septiembre. En José Antonio Cabrera, entre Valle de Ordóñez y La Rabide, hay podas. Y en Martín C. Martínez, entre Bransen y Ana Monterroso, hay trabajos de OCE hasta el 10 de septiembre. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El ministro de Economía, Gabriel Odone, dijo que el perímetro del presupuesto ya está definido porque es el nivel de financiamiento que el gobierno está en condiciones de dar. No obstante, señaló que el equipo económico está dispuesto a conversar con la oposición siempre y cuando se mantengan las orientaciones que este gobierno quiere hacer. El diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, no descartó que su partido acompañe todo o parte del presupuesto, lo cual se definirá en bancada a medida que avance el estudio de los 700 artículos del proyecto. A 6 meses de iniciado el gobierno, 49% de la población no tiene una opinión formada sobre la gestión del presidente Yamandu Orsi, según una encuesta difundida por Opción Consultores. Las personas que la calificaron positivamente suman 29% y las que lo hicieron negativamente llegan al 22%. Se desarrolla una nueva edición del Mes de la Diversidad bajo la consigna Comunidades Diversas contra todas las violencias. El director de Desarrollo Social del MIDES, Nicolás Laza, dijo a MBD Noticias que desde la cartera se busca recomponer los vínculos con la sociedad civil y fortalecer a las organizaciones sociales. El equipo argentino de antropología forense, que acaba de confirmar la identidad del uruguayo Ricardo Altamirano, desaparecido en Buenos Aires en 1976, ha recibido hasta ahora muestras de 350 familiares uruguayos para ser analizadas genéticamente y comparadas con los restos de detenidos desaparecidos hallados en el vecino país. El gobierno de Javier Milei denunció este lunes una operación de inteligencia ilegal tras la difusión de conversaciones privadas de su hermana y secretaria de presidencia, Karina Milei, que la vinculan a una trama de corrupción en la Agencia de Discapacidad y otros ámbitos. El sindicato de la empresa Claldi se declaró en asamblea permanente en los accesos a la planta en Jun. Esto es en rechazo al despido de 32 trabajadores y también por la eliminación por esta vía de la estructura sindical. El viernes el Ministerio de Trabajo había propuesto cambiar los despidos por seguros de paro rotativos mientras se analizaban cuestiones de fondo, pero la empresa dijo que no y pidió contratar trabajadores safrales. La empresa rechazó esa propuesta y redobló la propuesta. Lo que dijo era que no iba a tomar los 32 trabajadores, inclusive pidió para que se le habilitara a entrar safrales y se hicieran horas extras. Le dijimos algo totalmente contradictorio a lo que estaba diciendo, viendo 32 trabajadores
que no era por falta de problemas económicos y tomando compañeros precarizando el trabajo, en una palabra, y vaya la puntería que tenía, que barría toda la organización sindical. En este contexto, la Junta Departamental de Río Negro recibirá esta tarde a autoridades del Instituto Nacional de la Leche, al tiempo que Hernández repasó todos los conflictos vigentes en el sector lácteo. No olvidemos que ya venimos de que por suerte se pudo solucionar los problemas de Calcar. Seguimos también con los despidos antisindicales en Coleme, también seguimos con el cierre de la planta en Rivera, con los compañeros de AOEC, ese también es otro conflicto, y en el día jueves vamos a tener una reunión en el Ministerio de Trabajo con los compañeros de Indulax a Cardona, donde sigue también la planta cerrada y con 130 trabajadores. Al día de hoy están en el seguro de paro, pero la empresa ya ha anunciado que no va a estar abriendo. A 6 meses de iniciado el gobierno, el 49% de la población no tiene una opinión formada sobre la gestión del presidente Orsi, esto según una encuesta difundida por Opción Consultores. Las personas que la calificaron positivamente suman el 29% y las que lo hicieron negativamente llegan al 22%. Un día antes de la asunción presidencial de Yamandu Orsi, el 1 de marzo, quien había ganado el balotaje con 52% de respaldo, una encuesta de Opción Consultores reflejó que 40% de la población no tenía expectativas sobre su gestión, 23% ni buenas ni malas y 17% que no opinaba. Por el contrario, 44% creía que sería buena o muy buena y solo 16% que sería mala o muy mala. Al cumplirse los primeros 6 meses, la consultora actualizó el muestreo, concluyendo que casi la mitad de las personas mayores de 18 años no tiene opinión formada. El 43% respondió que su valoración no es positiva ni negativa y el 6% prefirió no responder. Por el contrario, para el 25% la gestión de Orsi es buena, para el 4% es muy buena, sumando 29% de opiniones positivas contra 22% de negativas. 14% dijo que es mala y 8% muy mala. Opción Consultores quiso saber las razones para el alto porcentaje de neutralidad, obteniendo en ese universo las siguientes respuestas. 58% dijo que le falta tiempo para evaluarlo, 20% que no advierte cambios, 15% que es por un inicio regular y con errores y solo 7% por desconocimiento. Previsiblemente, a la hora de analizar las respuestas, según el voto emitido en octubre de 2024, la valoración positiva crece hasta 54%, las neutras bajan a 36% y las negativas 5% entre Frente Amplistas, mientras que entre votantes de la coalición republicana la gestión Orsi es considerada positivamente por 14%, de manera neutra por 44% y negativamente por 37%. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo que la inversión que realizó la multinacional PepsiCo en su nuevo centro de almacenamiento, esto es en la planta de concentrados de bebidas en la zona franca de Colonia, es todo lo que está bien para Uruguay. La inauguración de esta inversión contó con la participación del presidente de la República, Yamandu Orsi, y de los ministros de Relaciones Exteriores y de Industria, Energía y Minería. Lo que acabamos de ver y lo que sabemos de este emprendimiento es todo lo que está bien en materia de inversión para Uruguay. Y subrayo todo lo que está bien. Es una inversión de alta tecnología, es una inversión para poder fomentar las exportaciones, es una inversión localizada en el interior del país, es una inversión que da empleo de calidad y trabajo de calidad, como lo acabamos de apreciar, generando puestos de trabajo para altos niveles de calificación y donde con muchas de las personas que nos encontramos son mujeres. Por lo tanto, este proyecto es todo lo que está bien y por lo tanto un país como Uruguay lo único que puede hacer es celebrar que tengamos esta larga relación de sociedad con esta compañía, que como señalaba Eugene, son más de 70 años de estar aquí, pero son más de 30 años en las cuales este proyecto se inició aquí en Colonia y que para Uruguay es tan relevante. Estamos hablando de que son casi 800 millones de dólares de exportaciones, estamos hablando de que se trata de una
planta que lo que produce es un producto intermedio, algo muy importante para un país como Uruguay. Uruguay es un país exportador de productos finales donde somos tomadores de precios. Esta es una planta que produce un producto intermedio que precisamente está conectada a una cadena de valor y eso le genera una diversificación de riesgos al movimiento exportador extraordinario, entre otras cosas porque se trata de un comercio intrafirma y eso da estabilidad a los flujos exportadores de Uruguay. Así que por todas esas razones, para nosotros esto es un extraordinario éxito para un país como Uruguay. Y el ministro Odone dijo también que el perímetro del presupuesto ya está definido porque es el nivel de financiamiento que el gobierno está en condiciones de dar. Agregó, no obstante, que el equipo económico está dispuesto a conversar con la oposición siempre y cuando se mantengan las orientaciones que este gobierno quiere hacer, porque según enfatizó, la política es negociación y mucho más en un contexto en el que no hay mayorías parlamentarias. Bueno, siempre tiene que haber margen porque la política es negociación y mucho más en un contexto donde no hay mayorías parlamentarias. Pero los márgenes están circunscritos, por ejemplo, a los temas que tienen que ver con la asignación, la distribución de la asignación. El perímetro del presupuesto ya está definido porque es el nivel de financiamiento que estamos en condiciones de dar. Pero todo lo demás, el equipo económico, como yo lo señalé, está dispuesto a conversar con todos los legisladores de todos los partidos políticos para encontrarle soluciones siempre y cuando se mantengan las orientaciones que este gobierno quiere hacer. El titular de Economía y Finanzas se refirió a la posibilidad de que PepsiCo sea una de las empresas internacionales que defina tributar en nuestro país. Todas las empresas transnacionales que facturan más de 750 mil millones de euros y están de 750 millones de euros y están localizadas en sus matrices en un país que es miembro del acuerdo son candidatas. ¿Y el miembro del acuerdo? Estados Unidos está negociando su salida, pero por ahora lo es. Así que eso es parte de lo que nosotros hemos estado conversando con las autoridades de PepsiCo en estas últimas semanas. El diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado, que es integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, no descartó que su partido acompañe todo o parte del presupuesto, lo cual se va a definir en bancada a medida que avance el estudio de los 700 artículos del proyecto. En este sentido, el legislador adelantó que analizan pedir al Poder Ejecutivo que se separe de la ley presupuestal y presente otro proyecto con la creación del impuesto mínimo global, porque de lo contrario dicen que puede llegar a trabar las negociaciones. Lo que sí podemos decir de las pocas horas que hemos tenido para poder estudiarlo, que hay algunas señales un poco contradictorias del gobierno, ¿no? Porque por un lado se intenta apostar a dar condiciones para el crecimiento económico, pero por otro lado viene un paquete impositivo que es bien importante. El anuncio de la aplicación de determinados impuestos, como pueden ser los impuestos a las franquicias, para que aquellos productos que se adquirían en el exterior hasta determinado tope pasen a pagar IVA, es un anuncio que puede traer sus efectos negativos, sobre todo en la población que adquiere estos productos, pero también lo que tiene que ver con el impuesto mínimo global. Yo creo que el gobierno tendría que tener la mayor prudencia con este impuesto porque todavía no se ha visto realmente cuáles pueden ser los efectos. Hay una cantidad de empresas que se han establecido, por ejemplo, en el régimen de zona franca y que lo han hecho porque tienen determinadas exoneraciones impositivas. Son inversiones que vienen del exterior y que si no tuvieran este tipo de incentivos no vendrían a nuestro país. Y bueno, puede suceder de que varios emprendimientos, varias empresas decidan no continuar en nuestro país. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, y el equipo económico participaron en la Mesa Política Nacional del Frente Amplio. Esto fue anoche. En rueda de prensa, el presidente de la coalición de izquierdas, Fernando Pereira, adelantó allí que el presupuesto cumple claramente con las prioridades que Orsi presentó en el departamento de Colonia. La oposición está en una queja permanente. Incluso nos preguntaban cosas antes de que asumiéramos el gobierno. Lo que hay acá es una readecuación impositiva para que todos paguemos lo que tenemos que pagar. Y está claro que nadie acá preferirá en el Uruguay que una multinacional grave en el exterior y no en el Uruguay. Creo que todos estaremos de acuerdo con que las multinacionales, el impuesto global, lo vuelquen al Uruguay. Si no, ¿qué país estamos defendiendo? Y luego, acá los que invierten en el Uruguay tienen impuestos colocados y quienes están en el exterior no.
Me parece que esa ganancia que se genera en el exterior, todos más o menos estamos razonablemente de acuerdo en que se agregue. Y el impuesto TEMU, llamado TEMU, pero no es TEMU, es toda compra efectuada en el exterior del país, tiene que ver claramente con un pedido tanto de las cámaras empresariales como de los sindicatos del comercio, que traer productos de la manera que se estaba trayendo sin pagar ningún impuesto generaba problemas de empleo en el sector comercio, que es el sector que más trabajo produce en el Uruguay. En la reunión participó el subsecretario de Economía, Martín Valcorba, quien la semana pasada había hecho manifestaciones privadas en un ámbito de un comité de base con respecto a la imposibilidad del gobierno de cumplir con los 63 compromisos de programa. ¿Aclaró esta situación en el marco de la mesa política? No, nosotros vamos en la dirección de cumplir. O sea, tenemos la expectativa de que el país crezca a una tasa de 2.4% por año, tenemos una expectativa de que ese crecimiento económico nos permita cumplir la mayor parte de los 63 compromisos que asumimos en campaña y hoy nos vamos con la certeza de que los vamos a cumplir. Es decir, el Frente Amplio cumple, como lo hizo en sus primeros 15 años de gobierno, los va a hacer en estos 5, a pesar del desastre financiero que nos dejó el gobierno anterior. Porque hay que decirlo con claridad, nos prometieron 2,8, nos dejaron 4,3, los analistas privados incluso manejaban una cifra menor a la que finalmente terminó, y esto ya no es ni Ferrari ni Ferrari chocada, no es Ferrari. Es un país con problemas. Este martes en el Club Progreso, el presidente del Frente Amplio, el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez y los ministros de Economía, Odone, de Trabajo Juan Castillo, de Salud Pública Cristina Lustenberg y la senadora Lilian Kichichán van a estar participando en una actividad con militantes para explicar a ellos los detalles del presupuesto. Esta instancia se va a reeditar en las 18 coordinadoras de Montevideo y también en el interior. Y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocó a una negociación para este martes a las 14:30 horas autoridades de Pedido Ya, a pedido del sindicato. El dirigente de la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya, Juan Pintos, explicó que reclaman el cumplimiento de los contratos, el sinceramiento empresarial sobre la realidad del sector y denuncian persecución sindical y daño económico tanto para los delegados como para quienes expresan voluntad de afiliarse. Y el mensaje para todos los compañeros y muchachos que nos pueden estar observando en esta nota de prensa es que para mañana a las 2 de la tarde vamos a estar ante el Ministerio del Trabajo en presencia de la empresa y de parte de los trabajadores del sindicato, y ahí esperamos que ya nuestras demandas sean entendidas con un poco más de seriedad. Porque ¿qué ha pasado? Ya han ocurrido aproximadamente 7 meses de negociaciones de diálogo con la empresa y la única respuesta que hemos conseguido es no. Y cuando tú vas a una mesa de negociación y solamente consigues no, realmente no hay ningún tipo de negociación, solamente es un diálogo donde siempre escuchamos es no, 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 y apelamos a la buena voluntad de la empresa a que podamos discutir y buscar la manera de dialogar para buscar, como quien dice, una solución a toda esta problemática que vienen enfrentándose y vienen aconteciéndose de manera unilateral, que se sincerice el contrato de trabajo y que además de sincerizar el contrato de trabajo que protege a todos los trabajadores, que a su vez también se cumpla, porque existe también un contrato de trabajo, pero también hay un incumplimiento y una falla por parte de la empresa económicamente y demostrable, muy preocupante. Entendemos que detrás de la plataforma quien la opera es un ser humano, entonces en ocasiones también se desvirtúa el uso de la aplicación para hacerle daño a algunos compañeros de Libre. ¿Qué ha pasado? Que muchos trabajadores han manifestado su voluntad de afiliarse al sindicato, pero ¿qué ocurre? Que ellos saben cómo manejan la operación, de que saben que quienes manifiestan esta voluntad de afiliarse al sindicato, ellos pudiesen, como quien dice, cayendo en so pena de la aplicación y van a ser, como quien dice, desatendidos por la aplicación. Durante el mes de septiembre se va a desarrollar una nueva edición del Mes de la Diversidad con la consigna Comunidades Diversas contra todas las violencias. El director de Desarrollo Social del MIDES, Nicolás Laza, dijo a MBD Noticias que desde la cartera se busca recomponer los vínculos con la sociedad civil y fortalecer a las organizaciones sociales. Han sido tiempos en donde el Estado y la sociedad civil no se ha abrazado en relación a este tema, más bien que el vínculo estuvo bastante cortado, y dedicamos los primeros meses de la gestión a trabajar, a hacer un sondeo, un intercambio, a reconstruir vínculos desde el Estado, desde el Ministerio de Desarrollo Social en concreto, con diversas organizaciones de la sociedad civil, militantes de derechos humanos y militantes de la diversidad sexual, para poder comprender cuáles eran en este momento histórico los desafíos principales,
para poder trabajar juntos, para dejarnos interpelar, porque como decía el Estado y nosotros en ese sentido tenemos responsabilidad de un conjunto de violencias que son violencias institucionales. Y en este sentido, bueno, fuimos trabajando antes de instalar el Consejo Nacional de Diversidad Sexual en tener un intercambio con todas estas organizaciones que queremos que persista y que además a nosotros nos interesa que las organizaciones sean fuertes, es decir, el fortalecimiento de las organizaciones, de las comunidades, de aquellos que se organizan y que cuando hay una persona que es vulnerada, son las primeras personas, el primer colectivo que está sosteniendo y acompañando. Claro. A nosotros nos importa mucho que esos colectivos sean fuertes para que incidan y puedan amplificar su voz en la discusión pública en relación a este tema, porque queda muchísimo por hacer para hacer coincidir el derecho y el papel con la vida real de las personas, y muchísimo también por hacer, y en este sentido septiembre también es una oportunidad para hacer una gran convocatoria a poder pensar juntos y juntas cuál es la agenda de la diversidad para este quinquenio. El lanzamiento del mes de la diversidad se realizará el próximo viernes 5. En ese marco se presentarán los resultados de una encuesta online realizada a la comunidad LGBTIQ+, que tuvo como objetivo recibir aportes y reclamos en cuanto a la implementación del marco normativo vigente en el país y las propuestas para garantizar los derechos adquiridos. Esta mañana se va a celebrar en la Torre de las Comunicaciones de Antel el 10º Congreso Internacional organizado por la Cámara de Comercio y Negocios LGBT de Uruguay. El evento busca impulsar la inclusión laboral, el emprendimiento, la economía diversa a través de conferencias, talleres, rondas de negocios, una feria de empleo e incluso espacios de networking con alcance internacional. Es un congreso que se viene haciendo ya, como es la 10ª edición, y viene creciendo mucho. Vamos a tener conferencias de turismo, negocios, economía, salud, todo apuntado hacia los derechos económicos de la comunidad LGBTIQ+, y por segundo año consecutivo una gran feria laboral donde van a haber orientación al empleo, hay vacantes laborales, van a haber talleres también para las empresas, todo lo que vamos a hacer estos 2 días, hoy y mañana, de 9 a 18 horas. Y la verdad que una felicidad porque también hay muchos organismos del Estado, muchos ministerios, ministros, viene la vicepresidenta de la República, hay 9 delegaciones internacionales en Uruguay y eso es muy importante. Desde la Unión Trans y Disidentes se celebra que se haya generado este espacio por lo que implica en términos de acceso al mercado laboral. Para nosotras sumamente importante, es la primera vez que un evento tan importante como lo hace la Cámara hace 10 años, que colabora realmente con la población trans, más allá de la feria de empleabilidad, en la cual ya digo todas las compañeras y compañeros que vengan hoy y mañana a tener sus entrevistas y su posibilidad de tener una reinserción laboral. Así que nada, celebro que esto esté sucediendo, celebro que Adrián haya encarado de este lugar, ya que hace 15 años que nos conocemos y que venimos militando y que ha sido una persona que siempre ha estado para la población trans y disidente. En la apertura del Congreso, la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, dijo que Uruguay está comprometido en el avance de los derechos de toda la sociedad y en ese marco destacó la participación del Estado a través de los ministerios y de los entes públicos. Si la ciencia pudiera elegir de quién es hija, hubiera elegido a Alan Turing. Y lo nombro porque gracias a él, y a mucha más gente, pero fundamentalmente a él, lo que conocemos hoy como la ciencia de la computación, la ciencia de datos, es lo que es. En ese momento siempre me emociona, ahora también. Un punto conectado con el mundo moderno, pero también con el sufrimiento del pasado, con la desigualdad, con la inequidad y con la luz. Y bueno, este es un esfuerzo de emprendedoras y emprendedores del Uruguay, pero también del mundo, para seguir trabajando no solo por más derechos, porque se conozcan las experiencias de los distintos países con total humildad, sino también para que haya más oportunidades de trabajo, más oportunidades de innovación, más oportunidades en los primeros empleos
están el ministro de Turismo, la subsecretaria, están las autoridades de las cámaras de turismo. Aquí hay representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Intendencia de Montevideo, del Ministerio de Industria. Verdaderamente Uruguay está poniendo la institucionalidad para trabajar junto con la sociedad por oportunidades, por la profundización y la efectivización de los derechos. Momento de recibir a nuestro periodista Federico Jurkovic, que nos aporta ahora información del ámbito judicial. Federico, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía para ti. Rosina, buen mediodía, exactamente. Estamos aquí en la zona centro de la ciudad de Montevideo. Vamos a hablar de algo que va a pasar mañana o que está pasando ya desde hace muchos meses en el interior, concretamente Tacuarembó, y también vamos a hablar de la importancia de los medios locales y el valor de la información que en este caso difundió en su momento Radio La Candela, que hoy tiene al nuevamente intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, en el banquillo de los acusados. Ustedes recuerdan, es un caso que hemos tratado en MBD Noticias. Un predio que pertenecía al intendente fue enviado a la Junta, a su padrón, para ser convertido en un suelo posible de instalar una industria. Eso sin avisar a la Junta que el terreno era de Wilson Ezquerra, y se supo después que ese cambio era para aceptar una inversión que estaba casi asegurada, pero que a raíz de este ruido político terminó yéndose. Todos los partidos políticos, parte de los sectores de todos los partidos, apoyan esta investigación, y mañana habrá una audiencia en la Junta donde irán a declarar sobre esto que les estoy contando. Diego Camaño es el abogado de los periodistas de Radio La Candela. Con él vamos a hablar ahora y preguntarle, bueno, ¿cuál es la importancia de la instancia de mañana? La importancia es que se comience a investigar esta denuncia luego de varios meses de haber sido presentada. La denuncia fue presentada en agosto del 2024 y bueno, hubo varios fiscales del departamento de Tacuarembó que se excusaron hasta que finalmente llegó a la Fiscalía de Durazno y bueno, se comenzó la investigación que tiene el primer momento, vamos a decir, el día de mañana. Son citados los ediles, ¿quién los convoca y qué se espera que ratifiquen o que aporten? Bueno, fueron convocados por la Fiscalía para aportar la información de los hechos que vivieron en aquel momento cuando el intendente inició este trámite estando involucrado en ese negocio con la empresa brasilera. Todos tienen información relevante en cuanto a qué fue lo que pasó en aquel momento, las circunstancias en las que se produjo todo ese trámite a nivel de la Junta, y por eso la Fiscalía decidió citarlos. ¿Cuál es el delito investigado, Diego? Y básicamente es la conjunción de interés público y privado, pero habrá que ver en el curso de la investigación si es esta sola figura o puede caber alguna otra. ¿Qué nos puedes aportar en cuanto a las presiones, la situación de investigación, tanto de los periodistas luego de realizar la denuncia pública, como de quienes tienen que ir a declarar mañana? Y bueno, en su momento este tema causó un gran revuelo en Tacuarembó, en fin, es parte de la realidad del departamento en ese momento. Al tomar estado público, evidentemente eso tuvo repercusiones políticas de distinto tipo sobre distintos integrantes de la Junta. ¿Y qué implica que el sospechado en este caso sea alguien que esté en el gobierno? Y bueno, va a tener que dar las explicaciones del caso de por qué, digamos, hizo ese pedido de recategorización teniendo un negocio de por medio con la empresa que pensaba instalarse en ese departamento. Lo pregunto en el sentido de si eso es una dificultad para la justicia o no debería serlo, pensando también en el caso Besossi, que también fue reelecto y hoy por hoy también está siendo investigado. No debería serlo, debería comparecer como cualquier persona, porque esa es la situación del intendente, no es como un legislador que tiene fueros, por lo tanto entiendo que debería comparecer a la justicia a dar las explicaciones del caso. Visto de afuera parece un caso fácil, un padrón que tiene un número que fue propuesto a la Junta sin informar de quién era. ¿Qué pensás? ¿El desarrollo de este caso cuánto puede llevar, Diego?
De tiempos es difícil estimar, tampoco, no es que el caso de lo que pueda parecer de afuera, pero luego hay que investigar bien. Entiendo que la Fiscalía tiene la intención de hacerlo en forma responsable, así que es muy difícil estimar tiempos. Obviamente estás en contacto con los periodistas que te han dicho, que esperan de mañana, ¿cómo sigue la situación? Y bueno, han sido los que han llevado la voz de la comunidad, digamos, en este tema y de gran parte del pueblo de Tacuarembó, como para que esto tenga un andamiaje, digamos, en sede penal, así que tiene mucha expectativa y bueno, siguen recopilando información, porque hasta el día de hoy siguen recibiendo informaciones de personas de aquel momento vinculadas a los hechos, en fin. La investigación realmente desde el punto de vista periodístico empezó en aquel momento y sigue hasta el día de hoy y va a continuar. Gracias, Diego. Por favor. Va a continuar y obviamente en MD Noticias seguiremos la instancia de mañana y lo que pueda ir surgiendo sobre la situación legal de Wilson Ezquerra, intendente, también empresario, una familia muy poderosa, en el departamento de Tacuarembó. Rosina, volvemos contigo, pero nos quedamos con el tema. Muchas gracias, Federico. El ministro de Turismo, Pablo Menoni, reivindicó los incentivos dispuestos en el proyecto de ley de presupuesto quinquenal para las aerolíneas con el fin de incrementar la recepción de turistas extranjeros. En cuanto a los fondos previstos en el quinquenio para la cartera, el jerarca remarcó que es un presupuesto en línea con las restricciones que tiene el gobierno. Primero y fundamental, mejorar la conectividad, traer más extranjeros a que vengan a hacer turismo a Uruguay y como forma... el instrumento que nosotros encontramos es lo que se llama un estímulo a la oferta. Consiste va a consistir en una devolución en efectivo por cada venta de pasaje incremental que tengan las aerolíneas con un tope. Tenemos que instrumentarlo, también tiene el compromiso del aeropuerto de ir a hacer una devolución igual a la que vamos a hacer nosotros, por lo tanto eso entendemos que va a mejorar e incentivar la llegada de extranjeros vía aérea. ¿Es para rutas que ya existen o nuevas rutas? Para todas, es por compañía, para rutas nuevas y para rutas que existen. La forma de instrumentarlo es lo que tenemos que discutir a partir de ahora. ¿Y económicamente cuánto es? Bueno, tenemos que discutir el tope, pero esperemos que sea por cada una de las partes encima del $1.000.000. En términos generales, ¿qué evaluación se hace del presupuesto recibido, al menos en el proyecto? Bueno, el presupuesto hay que mirarlo en forma global. En forma global, yo creo que es un presupuesto de oportunidades, con el cual estoy totalmente consustanciado, y en particular en turismo creo que hemos logrado un incremento en línea con las restricciones que tenemos. Entre otros puntos, Menoni destacó que se incluya en el proyecto presupuestal un artículo que faculta al Ministerio a declarar la emergencia turística ante la ocurrencia de eventos extraordinarios que generen impactos significativos en la demanda turística, tales como pandemias, catástrofes naturales, crisis sanitarias, conflictos internacionales u otros, y que afecten sustancialmente el normal funcionamiento del sector. Tener ese instrumento, como se tiene en otras áreas, pone al turismo dentro de los sectores productivos más importantes, remarcó el ministro. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 13 grados a esta hora aquí en Montevideo. El equipo argentino de antropología forense, que acaba de confirmar la identidad del uruguayo Ricardo Altamirano, desaparecido en Buenos Aires en 1976, ha recibido hasta ahora muestras de 350 familiares uruguayos para ser analizadas genéticamente y ser comparadas con los restos de detenidos desaparecidos hallados en el vecino país. Los restos de Altamirano habían sido encontrados y exhumados en noviembre del año 2009 en el cementerio Santa Mónica de Merlo, y en aquel momento se lo había identificado por sus huellas dactilares, pero no se había podido confirmar la identificación por ADN. El equipo argentino de antropología forense es una organización no gubernamental sin fines de lucro que investiga, busca establecer las causas de muerte, identifica y restituye a personas desaparecidas. Trabaja con víctimas de desapariciones forzadas, violencia étnica, política, institucional, de género y religiosa. Virginia Urquizu es antropóloga social y es la coordinadora de la unidad de casos del equipo argentino de antropología forense desde el año 2007. El proceso fue un proceso largo, como suele ser en todas las investigaciones en las cuales el equipo trabaja. Pueden pasar muchos años desde el momento en el cual uno
digamos, haga la recuperación de los restos, como en este caso, que había sido restos recuperados en el año 2009 en el cementerio de Merlo. Merlo es una localidad de la provincia de Buenos Aires. En ese momento se trabajó en una sepultura, se pudieron recuperar esos restos, pero es finalmente en estos últimos años y en este último trayecto de la investigación cuando damos con lo que permite la identificación desde el lado genético, ¿no? La posibilidad de poder comparar las muestras de los familiares con el ADN obtenido de los restos que habían sido exhumados en el cementerio de Santa Mónica y finalmente dio con la identificación de Ricardo Altamirano Alza. Por eso digo que son procesos muy largos que implican muchos años de investigación y muchas veces sin, digamos, la posibilidad de hacer esa comparación genética con la familia, es imposible llegar a una identificación genética. Y son alrededor de 350 las de uruguayos que han venido específicamente de Uruguay por medio de estos convenios a los cuales yo hago referencia, ¿no? En convenio de colaboración que es tan importante mantenerlo y reafirmarlo año a año, con lo que tiene que ver con muestras de referencia. Después tenemos todo el universo de muestras que vienen de lo que son los hallazgos, de los últimos hallazgos y las últimas 2 identificaciones que tuvimos allá en el batallón, el caso de Arigón Castelli y el caso de Sanjurjo, ¿no? Pero más o menos son 350 las muestras de familiares específicamente que llegan de Uruguay. Ricardo Altamirano nació el 4 de agosto de 1934 en Mercedes. Viajó a Buenos Aires en los años 70 y fue detenido y asesinado el 25 de agosto de 1976, cuando tenía 42 años. La ministra interina de Educación y Cultura, Gabriela Verde, se refirió al proyecto de ley de creación de la Universidad de la Educación que, según expresó, se empezará a tratar próximamente en el Senado. Verde reafirmó que el proyecto prevé una universidad autónoma, cogobernada, pública y descentralizada. Ese fue un proceso que se construyó como iniciativa ministerial y participando y consultando a las partes interesadas en el tema, estudiantes, trabajadores, la CESEU, los sindicatos de la enseñanza, la universidad, la ANEP pasó por presidencia y ahora en breve estará ingresando al Senado como iniciativa del Ministerio. Nosotros ya hemos participado en varias instancias de participación con el Legislativo, con la Comisión de Educación y Cultura, y suponemos que una vez que ingrese también nos convocarán, suponemos que, y allí estaremos si es así. El proyecto original prevé que la universidad sea con un cogobierno, ¿verdad? Autónoma, cogobernada, pública y descentralizada. Ese está en la exposición de motivos de este proyecto. La Junta Nacional de Drogas acordó con la Intendencia de Canelones la instalación en la ciudad de Las Piedras de un nuevo centro de atención a mujeres y personas de género diverso que consuman drogas. El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, destacó que la estrategia del gobierno en esta materia apunta a priorizar los tratamientos y la atención de los consumidores de drogas con énfasis en los sectores más excluidos como las personas en situación de calle o en centros de reclusión. Que este gobierno tiene que poner especial énfasis en el tema tratamientos y en el tema específicamente del uso problemático de drogas y de las adicciones. Y en particular, como en cualquier gobierno de izquierda, poniendo el énfasis en aquellos que son los excluidos de siempre, los más infelices, tratando de que de alguna manera esos más infelices sean los más privilegiados en el uso de los recursos del Estado. En eso también está orientado el presupuesto que presentó el gobierno en el día de ayer ante el Parlamento Nacional. Y dentro de los más excluidos y dentro de los más infelices, en particular están nuestros compatriotas que están en situación de calle. Los que están en cárceles y los que están en situación de calle, porque la enorme mayoría de esos compatriotas son jóvenes, pobres, analfabetos y con uso problemático de drogas, y muchas veces al uso problemático de drogas debemos de sumarle lo que se considera hoy una patología dual, es decir, uso problemático de drogas y además problemas de salud mental. Entonces, esos sectores, y dentro de esos sectores
más excluidos y más discriminados son particularmente las mujeres y las personas de género diverso. Es decir, que este convenio apunta específicamente a aquellos sectores más excluidos dentro de los excluidos, si ustedes me lo permiten. Se está lanzando a esta hora el plan de alimentación de educación media de la ANEP con la presencia del presidente Orsi. Allí está nuestra periodista Abril Mederos. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida, buen mediodía para ti. Muchas gracias, Rosina. Buen mediodía. Exactamente, se está anunciando además la duplicación de la ampliación de este programa de alimentación destinado a la educación media. Se duplica el alcance de los estudiantes, va a pasar a llegar a unos 40.000 adolescentes dentro del sistema educativo en enseñanza media, tanto en secundaria como en UTU. Esto supone, decían recién las autoridades, 160 millones de pesos en inversión en secundaria y otra cifra similar también en la UTU. Preside esta mesa de la ANEP el presidente del Consejo Directivo Central, Pablo Caggiani, y está hablando en este momento Mario Corrales, director sectorial de infraestructura de Codicen. Vamos a escuchar el siguiente orador, lo están presentando en este momento. Mario Corrales como director de infraestructura. Ahora, Pablo, vamos a darle la palabra a Gabriel Chávez como integrante del equipo de la Dirección Técnica de Gestión Educativa. Gabriel, cuando gustes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta presentación. Yo hablo en nombre de la UTU. Bien, estamos viendo entonces este plan de lanzamiento del plan de alimentación de educación media, muy importante por parte de ANEP con la presencia del presidente Orsi. Vamos a tener los detalles más adelante o en la edición central. Ahora hacemos una pausa, volvemos en unos minutitos. Continuamos con MBD Noticias y en el plano internacional el gobierno de Javier Milei denunció este lunes una operación de inteligencia ilegal tras la difusión de conversaciones privadas de su hermana y secretaria de presidencia Karina Milei que la vinculan a una trama de corrupción en la Agencia de Discapacidad y en otros ámbitos. La oposición y la prensa, mientras tanto, acusan al gobierno de ingresar a una deriva autoritaria tras la decisión de un polémico juez de prohibir la difusión pública de los audios y de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sugiriera allanar los domicilios de varios periodistas. El portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, anunció que el gobierno del presidente Milei denunció ante la justicia federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral de cara a las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre. Según Adorni, las conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios fueron grabadas, manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo, negando que sea una filtración, sino un ataque ilegal planificado y dirigido. La presentación en la justicia de una denuncia es la reacción oficial a las acusaciones de corrupción contra la Casa Rosada a partir de la revelación de audios que probarían supuestos pedidos de sobornos de parte de Karina Milei a empresas de medicamentos para diferentes reparticiones. Paralelamente, el juez civil y comercial federal Alejandro Marañelo dictó una medida cautelar para prohibir a los medios de comunicación la difusión de audios atribuidos a la secretaria de la presidencia, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo una denuncia penal por supuesto espionaje ilegal y pidió el allanamiento de los domicilios de los periodistas que dieron a conocer los audios a través de los medios. La decisión ha generado inmediatas reacciones en todo el arco político y en la prensa argentina, que consideran la medida como un atentado a la libertad de expresión y de amedrentamiento que pone al gobierno en una peligrosa deriva autoritaria. Nos vamos y volvemos a las 18:30 en la edición central o mañana a las 8 la primera edición. Que pasen bien, hasta luego.
El ministro de Economía, Gabriel Odone, dijo que el perímetro del presupuesto ya está definido porque es el nivel de financiamiento que el gobierno está en condiciones de dar. No obstante, señaló que el equipo económico está dispuesto a conversar con la oposición siempre y cuando se mantengan las orientaciones que este gobierno quiere hacer. El diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, no descartó que su partido acompañe todo o parte del presupuesto, lo cual se definirá en bancada a medida que avance el estudio de los 700 artículos del proyecto. A 6 meses de iniciado el gobierno, 49% de la población no tiene una opinión formada sobre la gestión del presidente Yamandu Orsi, según una encuesta difundida por Opción Consultores. Las personas que la calificaron positivamente suman 29% y las que lo hicieron negativamente llegan al 22%. Se desarrolla una nueva edición del Mes de la Diversidad bajo la consigna Comunidades Diversas contra todas las violencias. El director de Desarrollo Social del MIDES, Nicolás Laza, dijo a MBD Noticias que desde la cartera se busca recomponer los vínculos con la sociedad civil y fortalecer a las organizaciones sociales. El equipo argentino de antropología forense, que acaba de confirmar la identidad del uruguayo Ricardo Altamirano, desaparecido en Buenos Aires en 1976, ha recibido hasta ahora muestras de 350 familiares uruguayos para ser analizadas genéticamente y comparadas con los restos de detenidos desaparecidos hallados en el vecino país. El gobierno de Javier Milei denunció este lunes una operación de inteligencia ilegal tras la difusión de conversaciones privadas de su hermana y secretaria de presidencia, Karina Milei, que la vinculan a una trama de corrupción en la Agencia de Discapacidad y otros ámbitos. Los trabajadores de la empresa láctea Claldi se declararon en asamblea permanente en los accesos a la planta de Jung en rechazo al despido de 32 de sus compañeros y la eliminación por esta vía de la estructura sindical. El viernes el Ministerio de Trabajo había propuesto cambiar los despidos por seguros de paro rotativos mientras se analizaban cuestiones de fondo, pero la empresa dijo que no y pidió contratar trabajadores zafrales.